mí es un honor poder estar con ustedes para compartir la palabra de Dios, y yo creo que Dios nos va a hablar porque Dios siempre habla a través de su palabra. Si usted tiene su Biblia, por favor, vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, vamos a leer de los versos 4 al 6. No se asuste, no vamos a hablar del fin del mundo solo porque vamos a leer de Apocalipsis. En el verso 4 de Apocalipsis capítulo 1 dice: Yo, Juan, me dirijo a las 7 iglesias que están en Asia. Que la gracia y la paz estén con ustedes de parte del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están ante su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de entre los muertos y soberano de los reyes de la tierra. Él nos amó. Con su sangre nos lavó de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Por eso a Él sea dada la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y todo el pueblo dice: amén, amén. Fíjese que si usted comienza en el principio de la Biblia, Dios crea todo el mundo, y en medio del mundo creado crea un huerto, pone un huerto, un lugar especial, un lugar diferente, un lugar de singular riqueza. Y en medio de ese huerto coloca a 2 personas. Pero una de las características de la creación del hombre es de que para todo lo demás, si usted lee en el relato de Génesis, Dios utiliza su voz, sus palabras, y dijo Dios: sea la luz, y dijo Dios, hizo las lumbreras y las plantas, etc. Pero a la hora de crear el hombre utilizó sus manos, porque dice que formó Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra. Y dice algo muy interesante en Génesis 1:26, dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Yo sé que esto es algo que todos nosotros conocemos, pero no siempre meditamos en la profundidad de lo que eso realmente significa. Muchos pensamos, o a veces creemos, que la imagen, la semejanza de Dios es de alguna manera decir: bueno, es que yo me parezco a Dios. Bueno, sí, en parte sí. Dice porque de alguna manera somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, así como la Trinidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, eso también es parte. Pero realmente una de las cosas más importantes que eso significa es de que el propósito de la creación del hombre fue para reflejar la imagen y la semejanza de Dios ante el mundo creado. En otras palabras, Dios se quiere dar a conocer al mundo, pero la forma en que ha elegido darse a conocer al mundo es a través de la creación del ser humano. Por eso es de que incluso el nombre Adán, que es el nombre del primer hombre, significa humanidad. Porque en Adán estamos todos nosotros, estamos encapsulados todos nosotros. Es de alguna manera un representante de nuestra vocación, de nuestro propósito. Entonces Adán y Eva fueron colocados en el huerto, fueron colocados aquí en la creación como joya y corona de la creación, precisamente para gobernar y para sojuzgar y para administrar la creación, pero para reflejar la imagen de Dios como representantes visibles de un Dios invisible. Esa es su vocación, esa es la razón por la cual nosotros estamos aquí, para dar a conocer a Dios ante el mundo creado y para reinar como reyes y sacerdotes. Eso es realmente la razón por la cual estamos aquí. No estamos aquí solamente para llenar la tierra. Yo conozco algunas personas que han tomado ese versículo como su versículo lema de multiplicarse y llenar la tierra, porque tienen su marimbita ahí, hermanos, hay que ofrendarles un televisor. No, pero entonces hay personas que piensan que es eso, incluso más que la adoración, porque yo he escuchado a personas que dicen que nosotros fuimos creados para alabanza de su gloria, y es cierto también. Pero si usted se pone a pensar, Dios tiene quien le alabe y quien le adore. Tiene querubines, tiene serafines, tiene criaturas celestiales y angelicales. Entonces esa parte de alguna manera está cubierta. Lo que Dios necesita, lo que Dios anhela es darse a conocer, es tener una relación plena y estrecha con nosotros. He allí la razón por la cual nos crea imagen y semejanza de Él. Porque para tener una relación plena con alguien más, tiene que ser alguien a imagen y semejanza mía. Por eso los seres humanos se casan con otros seres humanos, no se casan con sus mascotas.
porque las mascotas suplen cierta parte de esa necesidad. Usted compra un perrito, el perrito se pone muy contento, el perrito genuinamente lo ama, el perrito genuinamente se pone contento cuando lo mira, menea la cola y le quiere lamer la cara y todo. El gato no se pone contento. El gato, si fuera de nuestro tamaño, creo que nos intentaría asesinar, pero el perrito sí. Y el perrito sí siente gozo y felicidad si usted quiere, pero usted no puede tener una relación plena con el perrito. O sea, usted no puede tener conversaciones profundas con su Chucho. Mira vos, Chucho, estoy triste, Chucho. Tengo deudas, tengo problemas. ¿Cuál será mi propósito de la existencia aquí en este mundo, Chucho? O sea, Chucho se está pensando en cuándo le van a dar de comer, no está pensando en otra cosa. Entonces, por eso es de que necesitamos de relaciones con otros seres humanos, porque están creados a imagen y semejanza nuestra. Lo mismo sucede con Dios. Dios nos hace a nosotros a imagen y semejanza de Él porque se quiere dar a conocer. Pero si usted sigue leyendo la historia, usted sabe lo que sucede. En Génesis capítulo 3, el hombre fracasa en esa vocación. El hombre fue creado para administrar la creación conforme a los parámetros que Dios le había dado. Es decir, Dios le indica al hombre qué es bueno y qué es malo. Porque en todo Génesis Dios va diciendo, eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno. Usted sabe que la primera vez que Dios dice que algo es malo es cuando mira al hombre. Dice, es bueno, es bueno, es bueno. Cuando se le queda viendo al hombre dice, no es bueno. No es bueno que el hombre esté solo. Es la primera vez que Dios dice, no es bueno. Hay algunos que dicen que Dios crea a la mujer después del hombre porque Dios creó al hombre primero, después dijo, creo que puedo hacer un mejor trabajo. Y entonces creó a la mujer. Está bueno. Hasta eso sabía que eso iba a ser. Pero hay otros que dicen que creó a la mujer después porque no quería que alguien le estuviera diciendo cómo hacer para crear el hombre, ¿verdad? Bueno, entonces el hombre fracasa en su vocación porque el hombre rehúsa a reflejar la imagen de Dios ante la creación y en lugar de eso insiste en reflejar su propia imagen ante la creación. El hombre rechaza la idea de que Dios decida qué es bueno y qué es malo y en lugar de eso ellos quieren decir qué es bueno y qué es malo. Por eso es de que comen del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Y todos los estragos y todos los problemas que tenemos ahora en el mundo vienen directamente de esa raíz, de que el hombre intenta decir qué es bueno y qué es malo y hace un trabajo terrible. Por ejemplo, Dios dice que el matrimonio tiene que ser entre un hombre y una mujer. En cambio el mundo moderno dice, si se aman, que se casen. Si son dos hombres, bueno, puede ser, ya no tiene que ser Adán y Eva, puede ser Adán y Esteban, no hay problema. O que son dos mujeres que se casen. Yo vi hace unos días un documental o no sé, un artículo era sobre una señora que decidió casarse con ella misma porque no encontraba el amor de su vida, entonces finalmente dijo, ¿saben qué? Me voy a casar conmigo, y hizo toda su ceremonia, consiguió un ministro, un pastor ahí que la casara. Yo no sé cómo hizo para el beso o algo que para, no sé, pero ahí ella se casó con ella misma. En la India, gente que se casa con árboles, gente que se casa con... Y uno dice, pero ¿por qué tanta? Pero ¿sabe por qué es? Porque nosotros fuimos creados para reflejar la imagen de Dios. Y cuando reflejamos la imagen distorsionada de nosotros mismos, nos metemos en problemas. Pero Dios no se da por vencido. Dios lo va a intentar otra vez. Y en Génesis capítulo 12, agarra a un viejito que ni siquiera vive en Palestina o en Canaán, sino que vive en Babilonia, y le empieza a hacer promesas. Se le queda viendo a Abraham y le dice, Abraham, quiero que te vayas de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y yo haré de ti una nación grande. Y Abraham dice, ok, y agarra sus cosas, agarra a su familia y se va. Y Dios empieza a hacer una serie de promesas y eventualmente de Abraham sale lo que nosotros conocemos el pueblo judío o el pueblo de Israel, los descendientes del nieto de Abraham, que sería Jacob. Jacob tiene 12 hijos y de ahí salen las 12 tribus de Israel. Eventualmente este pueblo es llevado esclavo a Egipto, pasan 450 años como esclavos en Egipto, pero Dios una vez más se revela poderosamente a Moisés y azota a los egipcios con plagas y redime a su pueblo de Egipto. Los conduce a un lugar llamado el monte Sinaí en Éxodo capítulo 19 y ahí decide hacer un pacto con ellos. Entonces yo quiero que usted busque conmigo por favor Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19 y vamos a leer de los versos 3 al 6. Un pacto es un trato, es un convenio, pero no es solamente un contrato.
Porque nosotros firmamos contratos con muchas personas, pero no necesariamente estamos interesados en tener una relación con esa persona. Usted firma un contrato, usted llega a un acuerdo con su mecánico de que en 10 días le va a entregar el carro, pero usted realmente no está interesado en saber las dudas existenciales de su mecánico, si tiene familia, no tiene familia. Usted no está interesado en tener una relación con su mecánico, usted solo quiere que le entregue el carro. Usted firma un contrato con su albañil para que le haga una terraza o que le ponga una pared en cierta parte para que le cambie el azulejo al baño, pero usted no saca al albañil a almorzar o a comer o se pone a platicar, porque eso es un contrato, pero no es una relación. Y lo que Dios quiere a la hora de establecer un pacto no es solamente un contrato, decir si tú haces esto, yo hago esto, sino es yo quiero tener una relación estrecha e íntima con mi pueblo. Y entonces lo que hace Dios en Éxodo 19 es formar un pacto. ¿Ya tienen el verso 3 de Éxodo 19? Ok, qué bueno, porque yo no. Ahí está. Dice, el Señor llamó a Moisés desde el monte, y Moisés subió para hablar con Dios, y Dios le dijo, habla con la casa de Jacob, diles lo siguiente a los hijos de Israel. Ustedes han visto lo que he hecho con los egipcios y cómo los he tomado a ustedes y los he traído hasta mí sobre alas de águila. Si ahora ustedes prestan oído a mi voz y cumplen mi pacto, serán mi tesoro especial por encima de todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Y ojo con el verso 6, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Suena como Apocalipsis, ¿verdad que sí? Estas mismas palabras les dirás a los hijos de Israel. Entonces Dios baja violentamente sobre el monte Sinaí, pero baja para poder establecer una relación de pacto con su pueblo. Y le dice a Moisés, yo quiero que todos ustedes suban, yo quiero que ustedes sean mi pueblo especial, yo quiero elegirlos a ustedes por encima de todos para reflejar mi imagen ante las naciones. En otras palabras, Dios se quería dar a conocer ante todo el mundo a través de Israel. Y para eso Dios quería establecer una relación de pacto con ellos. Y entonces, de hecho, si usted sigue leyendo en el verso 13, le dice a todo el pueblo que suba al monte Sinaí. Todos tenían que subir porque todos tenían que ser un reino de sacerdotes. Y por eso Dios empieza a darle reglamentos y reglas y un montón de leyes al pueblo de Israel. Yo no sé si alguna vez, yo no sé si a usted le pasa lo que a mí me pasa, pero hay ciertas partes de la Biblia que a mí me parecen francamente un poco aburridas. Por ejemplo, ¿ha leído usted el libro de Levítico? Verá que el libro de Levítico no es la lectura más emocionante, que usted sale gritando, gloria a Dios, el Señor me habló. O sea, es para quedarse dormido, porque los primeros 7 capítulos tienen que ver exclusivamente con sacrificios. Que si usted va a ofrecer sacrificio, no sé cómo lo tienen que cortar, no sé cómo, tiene que ser no sé cuánto y es un montón de cosas. Y la gran pregunta que uno se hace es, ¿y a mí qué? O sea, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? De ahí de los capítulos 11 al 15 son un montón de reglas sobre qué animales se podían comer y qué animales no se podían comer. Y después de leer esa lista, yo definitivamente doy gracias de que no soy judío y que no vivo en el Antiguo Testamento, porque a mí sí me gustan las chuletas y no se valía comer chuleta, a mí sí me gusta. Me encanta el ceviche de camarón, tampoco se podía comer camarón. Sí, no quiero, dice. Entonces, gracias a Dios que vivimos bajo la gracia, ¿verdad que sí? Porque podemos ir a comer ceviche. Pero sí, está bien, gloria a Dios. Pero ustedes tienen que preguntarse, ¿por qué será que Dios entra en tantos detalles con esta cosa? Pero ¿sabe lo que Dios está intentando hacer? Está intentando hacer que el pueblo de Israel sea diferente, que se distinga de los demás pueblos. Que su estilo de vida, que su conducta, que su forma de vivir sea diferente. ¿Por qué? Porque quería darse a conocer a través de ellos a todo el mundo, a todas las naciones. Que Israel cumpliera la vocación de Adán y Eva, de reflejar la imagen y la semejanza de Dios. Pero lamentablemente el pueblo no quiere. Miran los truenos, los relámpagos, miran la densa oscuridad encima del monte Sinaí y entonces dicen, ay, no, muchas gracias, yo no me subo ahí. Y entonces forman una comitiva y mandan a Moisés. Y mandan a Moisés como representante. Dicen, porque si algo le pasa a alguien, va a ser a Moisés. Y a Moisés que mire cómo sale. Pero nosotros nos vamos a quedar aquí. Y entonces Moisés es el que sube al monte. Y Moisés es el que termina hablando con Dios. Y entonces por esa decisión es de que Dios dice, ok, muy bien. Entonces ya no lo vamos a hacer así a través de todos ustedes. De ahora en adelante solo Moisés va a hablar conmigo. Y solo me voy a revelar a un grupito de gente llamados los levitas.
Pero usted sabe que esa no fue la idea original de Dios. Dios quería que todos fueran sacerdotes, no un grupito. Dios quería que fueran un reino de sacerdotes. La decisión de que solo fuera un grupito exclusivo de la élite llamado los levitas no fue de Dios, fue del pueblo. La idea de que solo Moisés iba a subir al monte y que él le iba a comunicar el mensaje de Dios al resto del pueblo no fue de Dios, fue del pueblo. Y entonces Israel, al igual que Adán y Eva, fracasan en su vocación de reflejar a Dios ante las naciones, porque dicen que van a cumplir la ley, pero no la cumplen. Cometen los mismos pecados, se corrompen y resultan siendo igual que los demás pueblos. Por ejemplo, una de las cosas que Dios le dice a las personas en Israel es, ustedes tienen que tener una esposa. Más adelante se cuenta la historia de un rey que llamaba Salomón, que tenía 700, en total tuvo 1000 mujeres. Yo no sé cómo hacía para recordarse los nombres de todas sus esposas, ¿va? ¿Cómo te llamas? Pero es una cosa espantosa. Y si usted lee en los libros de Reyes y de Crónicas, usted puede darse cuenta cómo se había corrompido el pueblo: idolatría, hechicería, todo tipo de cosas, de pecados y aberraciones, todo lo que el Señor les había prohibido, y se habían hecho igual a los demás pueblos. Porque en lugar de reflejar la imagen de Dios ante las naciones, habían reflejado su propia imagen distorsionada. Y entonces el pueblo de Israel también fracasa. Pero Dios no se va a dar por vencido. Más adelante, Dios hace el intento máximo a través de Jesús. Lo que Dios iba a hacer a través de Israel, lo hace a través de Jesús. Por eso es que cuando Jesús está en la cruz y grita consumado es, se rompe el velo del templo, porque lo que Dios estaba haciendo es de que iba a establecer otro reino, un reino constituido de toda raza, de toda tribu, de toda etnia, de toda lengua. Y ahora el requisito para entrar no iba a ser judío o ser hebreo o participar de la circuncisión, sino la fe en Jesús. Y ahora ese reino se llama iglesia y somos nosotros. Usted y yo pertenecemos a ese reino. Por eso en Apocalipsis 1, el versículo que nosotros leímos al principio, dice de que nos constituyó a nosotros un reino de reyes y sacerdotes. Pero si usted se da cuenta, la vocación no cambia. El trabajo sigue siendo el mismo. Es el mismo que Adán y Eva, es el mismo que el monte Sinaí. Es reflejar a Dios ante las naciones. Dios se quiere dar a conocer. Dios anhela tener una relación con nosotros los seres humanos. Pero la forma en que Dios ha elegido darse a conocer es a través de su iglesia. Dios, siendo omnipotente, se pudo haber dado a conocer de cualquier manera. Dios pudo mandar ángeles para predicarle a todo el mundo, decir conozcan a Dios. Dios pudo haber hipnotizado a todos. Dios pudo haberse parado en alguna montaña, en algún lugar y manifestarse a todos y decirle a todo el mundo conózcanme, yo aquí, yo soy Dios, conózcanme. Pero Dios no hace eso. Dios decide darse a conocer a través de nosotros. Nosotros somos reyes y sacerdotes. Ahora, ¿qué es un sacerdote? Porque usted podrá decir, pero yo no estoy en el ministerio, pero usted es sacerdote. Pero yo no soy jefe de nadie, pero usted es rey. Pero yo no tengo, sí, pero fíjese que ahí en Apocalipsis no aparece una pregunta. En otras palabras, Dios nunca nos preguntó si queríamos ser reyes y sacerdotes. Nos dio la vocación, porque en Éxodo sí les pregunta, ¿quieren? Y el pueblo de Israel dice, no. Entonces la segunda vez ya no pregunta, ya nos va a preguntar, ustedes son un reino de reyes y sacerdotes, punto final. Esa es la vocación. Esa realmente es la razón por la cual nosotros estamos aquí. Entonces, ¿cuáles son algunas características de un rey? Una de las características de un rey es que tiene autoridad. La palabra del rey es la palabra final. La palabra del rey es la que manda. Y el rey tiene autoridad y tiene que ejercer esa autoridad. A nosotros como hijos de Dios se nos dio autoridad.
Nosotros tenemos autoridad sobre todas las fuerzas del mal, tenemos autoridad sobre todos los principados y las potestades y sobre todo lo que se levanta en contra de Dios. El problema es de que muchas veces no utilizamos esa autoridad. Somos reyes, pero a veces por ignorancia o a veces por timidez o por miedo no utilizamos esa autoridad, y por eso muchas veces somos vulnerables a los ataques del enemigo. Muchas veces nosotros decimos que tenemos autoridad, pero no la utilizamos. Y entonces no reflejamos esa posición real. Si yo soy un rey, mi palabra tiene poder. Si yo soy un rey, entonces lo que yo digo es, y punto, porque yo he recibido autoridad. Entonces tenemos que aprender a utilizar esas palabras conforme a la palabra de Dios, de reflejar las palabras de Dios a través de mi propia boca. Pero muchas veces lo que reflejamos cuando nosotros hablamos no siempre es lo que Dios habla. Porque, por ejemplo, Dios no habla duda, Dios no habla miedo, y a veces nosotros sí, ¿verdad que sí? Nosotros a veces decimos, ay Dios, ya me llevó el río, eso está, no, ¿cómo está el país? Vamos de mal en peor, mejor vámonos a ver a dónde vivimos, porque así, y entonces Dios dice, yo no hablo así, yo no hablo así, eso no es la autoridad con la que yo hablo. Dios dice, sea la luz, y la luz fue, ¿verdad que sí? En cambio, ya se da cuenta cómo a veces nosotros cuando oramos así como, puede que sí, puede que no, pero la cosa es que oramos. Entonces, Señor, si es tu voluntad, sánalo, Señor, y si no, pues llévatelo, pero haz algo con él, pero es una oración muy pero Dios no dijo, pues, a ver, pues, voy a decir sea la luz, si no, pues, nos quedamos con la oscuridad. No, sea la luz, punto. En cambio, a veces nosotros... porque no hemos entendido nuestra posición de autoridad. Cuando yo entiendo que yo realmente soy rey, entonces yo empiezo a hablar de una manera diferente. Yo empiezo a hablar con autoridad, con poder, sabiendo que Dios va a respaldar lo que yo digo, siempre y cuando yo hablo conforme a la palabra. Entonces tenemos que aprender a ejercer nuestra autoridad. Usted sabe que otra de las funciones de un rey es que él es el que impone el orden divino sobre las cosas creadas. El rey representa orden. Donde hay un rey, las cosas se hacen de una cierta manera. Donde hay un rey, no hay anarquía. El versículo lema de Jueces, si usted lee el libro de Jueces, dice varias veces, en aquellos días no había rey en Israel, sino que cada quien hacía lo que bien le parecía. Entonces nosotros como reyes somos los encargados de imponer el orden divino sobre las cosas creadas. En otras palabras, nuestro ámbito alrededor, nuestra casa, nuestro hogar, nuestro trabajo, el ámbito de estudios, todas las esferas en las que nosotros nos movemos deberían reflejar el orden del cielo. Porque nosotros somos los encargados de imponer ese orden divino sobre las cosas creadas. Nosotros somos los encargados de crear el reflejo del cielo aquí en la tierra. ¿O no fue eso lo que nos mandó Jesús a orar en el Padre Nuestro? Hágase tu voluntad en el cielo, en la tierra, así como es en el cielo. En otras palabras, así como se hacen las cosas en el cielo, así se deberían hacer las cosas aquí en la tierra, y nosotros somos los encargados de imponer ese orden. Usted sabe que al final, eso fue lo que, y perdone, tal vez es un ejemplo un poco carnal, si usted lo quiere decir así, pero es un buen ejemplo. Cuando los españoles vinieron aquí al Nuevo Mundo y conquistaron la Nueva España, ya se dieron cuenta cómo ellos impusieron el mismo orden y el mismo reino que tenían en España. ¿Qué idioma hablamos nosotros aquí? De español. ¿Por qué? Porque en España hablaban castellano. Nosotros ahora hablamos más chapín que otra cosa, pero la idea es esa. ¿Qué religión impusieron los españoles aquí? El catolicismo. ¿Por qué? Porque en España practicaban el catolicismo. ¿Quién era el rey de la Nueva España? Carlos V, que fue el primero ahí, porque él era el rey en España. En otras palabras, lo que ellos querían hacer era crear una nueva España, que el nuevo mundo se pareciera al lugar donde ellos habían venido. Y sabe que nuestra vocación esencialmente es la misma, es hacer una réplica o un lugar, un ambiente parecido al cielo aquí en la tierra. Entonces nuestra pregunta debería ser, ¿cómo es el cielo? ¿Cómo se hacen las cosas en el cielo? ¿Cómo opera Dios? Y bajo ese parámetro, regir mi propia vida, regir mis asuntos, regir mi familia, regir mis estudios o mi trabajo o cualquier ámbito en el que yo me mueva, bajo los parámetros de cómo se hacen las cosas en el cielo.
Ustedes han leído aquel versículo, es un versículo muy conocido donde Jesús dice que todo lo que nosotros atamos en la tierra será atado en el cielo y todo lo que... Entonces a veces nosotros agarramos ese versículo como... pues agarramos eso para empezar a decir, bueno, entonces yo voy a atar esto y voy a atar lo otro y voy a desatar eso. Pero más que todo, ¿sabe cuál es el sentido de lo que Jesús está diciendo? Yo tengo que aprender qué es atado en el cielo y atar lo mismo aquí en la tierra. Y yo tengo que aprender qué es atado en el cielo o desatado en el cielo y desatar lo mismo aquí en la tierra. En otras palabras, la cultura celestial debe ser la que reina aquí. Ya no somos guatemaltecos en ese sentido, somos ciudadanos del cielo. Entonces ya no se vale decir, es que así somos los chapines. No, porque yo ya no soy 100% guatemalteco que me gusta bailar el son, ahora soy ciudadano del cielo. Y entonces debemos hacer las cosas como se hacen en el cielo. Es que lo que pasa es de que nosotros aquí, así es nuestra cultura. Sí, pero hay una cultura superior ahora a la cual nosotros pertenecemos. Y como reyes tenemos que imponer esa cultura. Muy bien, también dice que somos sacerdotes. ¿Qué es un sacerdote? Bueno, un sacerdote es una persona que es santa. Y la palabra santidad, a veces yo he visto gente que confunde el concepto de ser santo con ser santurrón. Y no es lo mismo. O sea, ser santo no es una persona que camina así de manera muy lenta y solemne y que tiene una voz como que fuera locutor de las emisoras unidas y que no juega fútbol porque no le quiere patear el huevuecho al diablo. O sea, no, eso no es necesariamente ser santo. La palabra santo lo que significa es simplemente apartado. Y hay un ejemplo muy práctico y es de su cepillo de dientes. Usted sabe que su cepillo de dientes es santo, ¿verdad que sí? Nadie más lo toca, ¿verdad que sí? No, ese cepillo de dientes es para mí, mis propios dientes. Usted no agarra su cepillo de dientes para lavarle el trasto del chucho donde el chucho toma su agua. Y por muy cuate, por muy amigo, por muy familia que sea, yo no te presto mi cepillo de dientes. Si querés te compro uno porque no son tan caros. Pero por tu lado, tú por tu lado y yo por el mío. Porque el cepillo de dientes ha sido santificado, ha sido apartado para un uso en especial. Y uno dice, ay, pero qué ejemplo. Pero va a ver que no se le va a olvidar que es santificado. Al final, eso somos nosotros. Hemos sido santificados o consagrados o apartados para un uso especial. Y por lo tanto, no podemos mezclarnos o contaminarnos con otras cosas, porque de todas maneras, ese no es mi propósito. Lo siento, yo no me contamino con esas cosas, no porque me crea superior, no porque me crea, ay, no, yo soy limpio, entonces tú estoy incircuncisos, contaminado. No, sino simplemente, lo siento, es que yo estoy consagrado para otra cosa. Yo estoy apartado para un propósito diferente. Entonces, todos los demás pueden hacerlo, hay ellos, pero yo no, porque yo soy sacerdote, estoy apartado. Si usted lee en el Antiguo Testamento, los sacerdotes llevaban un estilo de vida muy diferente al de las demás personas. Se notaba por su estilo de vida que eran sacerdotes. Y yo creo que el mismo principio se aplica a nosotros el día de hoy. Se debería notar por nuestro estilo de vida de que somos sacerdotes. No se va a notar por vestir túnicas largas y blancas y llevar una... No va a andar usted con su urimi, su tumimi, su pectoral ahí de arriba para abajo. Ese no, obviamente no es el punto. Pero el estilo de vida es diferente, sí es el punto. Es decir, esa persona tiene algo diferente. Esa persona no hace las cosas que las demás personas hacen. Ese es el papel de un sacerdote. Vivía en un estilo de vida diferente. Y nosotros hemos sido llamados para hacer lo mismo, para ser sacerdotes. O sea, nuestro estilo de vida debería ser diferente. Sabe que muchas veces, y perdone que lo voy a decir, pero hay muchas personas que nunca se van a hacer evangélicas por culpa de los evangélicos. Hay mucha gente que nunca va a poner un pie en la iglesia por culpa de los que van a la iglesia. Yo he escuchado gente que dice, ay, no, yo nunca me hago cristiano porque tengo mi cliente que es cristiano, es evangélico, y ay, Dios, ese es joya, ese es canela fina. Entonces, no, Dios guarde, si así son los evangélicos, ¿para qué? Mejor me quedo de este lado. En otras palabras, fracasamos al reflejar la vocación que nosotros tenemos, porque muchas veces no reflejamos a Dios y solo hay dos opciones. Si no estamos reflejando a Dios, estamos reflejando otra cosa. Les voy a contar una historia, una experiencia que yo tuve. A mí uno de los hobbies que yo tengo es que
me gustan los peces, me gustan los acuarios, me gustan ese tipo de cosas. Entonces en mi casa tengo 3 acuarios, por mi mamá ya le llené la casa de acuarios y de peces y ahí ando feliz con mi... Pero tengo un amigo, un conocido que es el dueño del acuario donde yo compro todas mis cosas. Y entonces un día yo estaba ahí con él y nos volvimos amigos por el trato y todo. Y entonces estábamos platicando un día y él no es cristiano, pero tiene principios cristianos. Y entonces me dijo, mire, fíjese que yo conozco a su papá. De verdad, le digo yo, sí, qué bueno. Le digo, yo jugaba fútbol con él, porque mi papá y algunos grupos de pastores se reunían todos los lunes a jugar fútbol. Entonces, a patearle el huevo hecho al diablo. Y entonces, entonces este señor me estaba diciendo, yo conozco a su papá y fíjese que yo jugaba fútbol con él un par de veces ahí con los pastores. Ay, qué bueno. Pero ¿qué? Yo no fui, me dice. ¿Y por qué? Le digo yo, es que como muchas malas palabras decían esos pastores, entonces ya no me gustó, ya no fui, me dice. Entonces yo dije, santo Dios, obviamente mi papá no eran otros, pero digo yo, ¿verdad? No, pero me dio risa y se los cuento porque me dio risa, porque digo yo, el mundano se sintió incómodo por el ambiente mundano de los pastores. Entonces el mundano dijo, ay no, muy mundano ese ambiente, y entonces se fue. Y tal vez es un ejemplo cómico, es un ejemplo que da risa, y ese es el punto de la historia, pero también es una alerta a nuestra realidad. Porque muchas veces con nuestras palabras intentamos evangelizar a las personas, pero con nuestro estilo de vida, con nuestra conducta, lo que estamos haciendo es alejándolas de Dios. Estamos orando por Don Huicho, que es nuestro mecánico, para que se convierta, y estamos, va a hablarle, y decimos, Señor, ¿por qué será que Don Huicho no se quiere convertir? Está cegado por el príncipe de las tinieblas. Y sí es cierto, pero muchas veces, ¿sabe cuál es el impedimento para que Don Huicho acepte? Yo. Porque lo estoy evangelizando, pero en mi estilo de vida le dice otra cosa totalmente. Entonces Don Huicho dice, si así son los evangélicos, no gracias. Entonces tenemos que realmente ponernos a pensar que mi vocación es ser sacerdote, es vivir un estilo de vida diferente. ¿Se recuerdan de todas las reglas y los reglamentos en Levítico? Usted sabe, y que el propósito era que fueran diferentes a las demás personas. Usted sabe que en el Nuevo Testamento, en Efesios y en Colosenses, aparecen listas más o menos similares, y el propósito es igual. Es poder distinguir a los cristianos de los no cristianos, a los sacerdotes de los no sacerdotes. Y si usted lee la lista, por ejemplo en Efesios capítulo 5, de todo lo que Pablo manda en las relaciones interpersonales de los cristianos, y usted se pone a pensar en el contexto de la época de Pablo, es increíble, porque una de las cosas que Pablo dice, por ejemplo, es algo tan sencillo: maridos, amad a vuestras mujeres. Ok, muy bien. Eso es algo que en nuestra cultura occidental asumimos que de alguna manera, bien que mal, va a ser cierto. Incluso la gente que no es cristiana, cuando se casa, hacen votos de amor y se asume que el marido tiene que amar a su mujer. Pero usted sabe que en la antigua Roma, en donde Pablo estaba viviendo, eso era un concepto totalmente revolucionario. En la época de la cultura donde Pablo vivía, las mujeres eran consideradas propiedad. Entonces no eran consideradas compañeras coiguales en un pacto llamado matrimonio, no, eran considerados un bien que yo adquiría para mi servicio. Y se esperaba, se esperaba que el esposo, no la esposa, porque ella no, pero el esposo tuviera múltiples amantes, tanto hombres como mujeres. Eso era lo normal. Si usted no lo hacía, era raro. No era como que, ay, no, era al revés. Aquel solo con la esposa, de verdad, ay, no me diga. Eso era, qué raro. En cambio Pablo viene y dice, no, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo así? ¿Sí? ¿Por qué? Porque los cristianos se tenían que distinguir. Y entonces los demás romanos, las demás personas que vivían en la época, decían, ellos son diferentes. Amos, hay que tratar bien a sus esclavos. Otra vez, eso es un concepto totalmente revolucionario. No, un esclavo es un pedazo de propiedad. Es algo de lo cual yo tengo derecho a hacer absolutamente cualquier cosa que se me dé la gana. Yo puedo matar a mi esclavo, lo puedo torturar. ¿Y qué? Es mi esclavo. En cambio ahora dicen, ahora ustedes tienen que tratar bien a sus esclavos, porque puede ser que su esclavo sea su hermano en Cristo. De repente hasta el esclavo es el pastor y usted, el amo, es uno de los miembros de la iglesia. Y eso a veces sucedía. Entonces usted lo tiene que tratar bien. ¡Hala!
Hijos, obedeced a vuestros padres, pero también, ese es el versículo favorito de los adultos, ¿verdad que sí? Efesios 6:1, va, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. Lo que los adultos nunca leían era el verso 4, donde hablaba de que los hijos de los papás no podían exasperar a sus hijos. Yo no sé por qué nunca leían ese versículo, es una de las cosas que siempre me preguntaba cuando yo estaba creciendo. Aparentemente no aparecía, pero eso otra vez es revolucionario. Pero el punto de Pablo es: los cristianos se tienen que poder distinguir por su estilo de vida, porque nosotros somos un reino de reyes y sacerdotes. Nuestra vocación es dar a conocer a Dios ante las naciones, en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos, en todo lo que llevemos a cabo, es dar a conocer a Dios, es reflejar la imagen y la semejanza de Dios ante las naciones. Para eso estamos aquí, más que para cualquier otra cosa, más que para ejercer cualquier otra profesión, más que para tener éxito en cualquier otra área, es para poder reflejar esa vocación y esa imagen de Dios. Amén. Póngase de pie, por favor.